Hola, muy buenas noches. Esta es la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos, por comenzar la semana con nosotros. Soy Ricardo Camarena y un adelanto de la información que hemos preparado para usted. Reportan más de 1,200 viviendas afectadas en Puerto Vallarta por la tormenta del fin de semana. Continúan los trabajos de limpieza tras el desbordamiento del lago de Chapala en Jocotepec. Con 3 millones de asistentes, la romería de la Virgen de Zapopan rompe récord de participación. Bajo el agua. Así permanecieron durante horas 10 colonias de Puerto Vallarta que fueron severamente afectadas por una intensa tormenta este fin de semana. Las autoridades reportan el fallecimiento de una persona y se cuentan por cientos las familias que resultaron afectadas, algunas de ellas trasladadas también a albergues. Se trata sin duda de la peor tormenta de la actual temporada de lluvias en este destino turístico y que pone a prueba, entre otras cosas, la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para quienes resultaron más afectados. La crónica es de Israel Orozco. Tormenta de casi 9 horas, una persona muerta, 1,260 casas afectadas e inundaciones en Puerto Vallarta, Jalisco. Ese fue el resultado de una tormenta atípica que se prolongó durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo en el puerto jalisciense tras el paso de la tormenta tropical Raymond. Canales desbordados, vialidades convertidas en ríos, decenas de vehículos arrastrados, viviendas con ingreso de agua y lodo, fueron la constante el fin de semana en la cabecera municipal del municipio costero. El fenómeno comenzó con lluvias intensas y ráfagas de viento que se intensificaron pasada la medianoche del sábado. Calles de distintas colonias y fraccionamientos quedaron bajo el agua, lo que obligó a la evacuación de familias enteras en medio de la emergencia. En la colonia La Floresta, conforme el nivel del agua descendía, autoridades localizaron un jeep en cuyo interior se encontraba sin vida Juan Manuel, de 67 años, quien falleció luego de que su camioneta fuera arrastrada por la poderosa corriente del Arroyo de la Virgen en la zona de El Tecualeño. Protección Civil del municipio informó que de manera preliminar se contabilizaron 1,260 viviendas afectadas, principalmente en las colonias Portales, Mojoneras, Parque Las Palmas, La Floresta, La Bobadilla, Tamarindo, Villas Universidad, Vallarta, El Calvario y Cañadas, donde el agua ingresó arrastrando también lodo y basura. El ejército mexicano, junto con brigadistas de protección civil estatal y municipal, desplegó desde la madrugada un operativo de auxilio. Con lanchas y vehículos especializados, rescataron a habitantes atrapados por las inundaciones y realizaron recorridos de verificación en las zonas más críticas. Asimismo, fueron habilitados 2 albergues temporales para dar refugio a las familias damnificadas, mientras que equipos de emergencia trabajan en la limpieza y desasolve de canales para reducir el riesgo de nuevos desbordamientos. Para Imagen, Israel Orozco. Y de Puerto Vallarta vamos ahora a Jocotepec, Jalisco, en donde también las intensas lluvias han provocado que el nivel del lago de Chapala crezca a tal punto que incluso ha rebasado lo que poco a poco le venían ganando y que hoy prácticamente mantiene bajo el agua, aparte del malecón. Continúan las labores de limpieza luego de que el lago de Chapala se desbordara el pasado 8 de octubre en el malecón de Jocotepec. Las autoridades siguen con máquinas retirando todo el lirio que invadió el malecón. También el agua afectó al menos 11 locales en esta zona y los locatarios continúan con las labores de limpieza que han afectado sus actividades. Fue la madrugada del 8 de octubre cuando el lago se desbordó y el agua y el lirio invadieron los negocios ubicados en la orilla. A casi una semana del incidente, gran parte de la zona permanece inundada. Lo que era una cancha de fútbol hoy permanece bajo el agua, así como los juegos del Parque Ecológico del municipio, hecho que aprovecharon algunos pequeños para darse un chapuzón. Mientras tanto, los locatarios realizan las labores de limpieza y tratan de recuperar sus actividades, ya que no han podido ofrecer sus servicios a los clientes. Que se mojaron algunas cosas, pero en realidad nada más es los días por el trabajo que perdimos, que 3 días no pudimos vender, al 4.º día adaptamos para poder trabajar. Los domingos vendemos comida, vendemos carne asada y sí,
pues sí, hubo un poco de respuesta de la gente. Esto les ha dejado un sabor agridulce, pues aunque se vieron afectados, reconocen que el aumento del lago es un beneficio. La gente que sabe dicen que no había pasado en más de 40, 50 años esto, sí, o sea, había permanecido seco, secándose, gracias a Dios ya se está recuperando, aunque nos corra, pues que se recupera. Primeramente Dios, pues el agua es vida y es lo que se necesita para toda la gente. Si el agua tiene que agarrar su lugar, pues que lo agarre, es de él. Fue así como el lago de Chapala dejó una postal imborrable a comerciantes y turistas en Jocotepec. Las labores para retirar el lirio del malecón continuarán por parte de las autoridades utilizando maquinaria especial. Mientras tanto, los comerciantes están a la espera de que el nivel del agua disminuya para seguir con sus actividades. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y bueno, finalmente esto que estamos viendo es consecuencia de una recuperación positiva, indiscutiblemente, en el lago de Chapala, pero evidencia también cómo con el transcurso de los años se le ha venido tratando de ganar terreno al vaso lacustre más importante de nuestro país, un vaso lacustre que cuando recupera su nivel, pues genera este tipo de afectaciones. Y continuamos ahí, en Jocotepec. ¿Se acuerda usted de este pequeñito que murió sepultado por la barda del kinder en el que estudiaba? Bueno, han pasado ya varios meses y lo cierto es que al día de hoy este plantel educativo todavía no termina su rehabilitación. Continúa en remodelación el preescolar federal Carmen Torres Vélez aquí en Jocotepec, luego del incidente del derrumbe de una barda que cobró la vida del pequeño Edgar Santiago de tan solo 5 años. Los trabajadores del lugar señalan que el kinder podría estar listo en aproximadamente un mes. El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco, INFEJAL, que está a cargo de los trabajos de rehabilitación, señaló que las labores serían financiadas con recursos del Fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa de Jalisco, FINEDUC. Esto con un presupuesto aproximado de 10 millones de pesos, ya que el kinder fue demolido por completo y reconstruido. Mientras tanto, los alumnos del preescolar federal Carmen Torres Vélez, como de la primaria contigua, fueron reubicados en otras escuelas ubicadas al lado del templo de San José y en la zona de La Loma en Jocotepec. Fue el pasado 7 de febrero de este año cuando el pequeño Edgar Santiago murió luego de que le cayera una barda al ingresar al plantel. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y de Jocotepec vamos ahora a Chapala, en donde el incremento del nivel se ha traducido en un importante atractivo turístico. Actualmente el lago de Chapala se encuentra al 76% de su capacidad con 6,000 millones de metros cúbicos de agua. Desde junio de este año hasta ahora ha recuperado al menos 2 metros. El aumento en el nivel del lago ha provocado un incremento en la afluencia turística nacional e internacional. Está súper bien, está muy recuperado nuestra laguna de Chapala. En abril venimos y no, sí estaba muy baja y gracias a Dios pienso que con estas lluvias que tuvimos se ha recuperado demasiado. Casi yo creo que está entre el 80 y 90% en recuperación en nuestra laguna de Chapala, nuestra hermosa laguna de Chapala. Hoy es más rico venir a observar el lago de Chapala sin tanta gente, entonces puedes apreciarlo tal cual como es. Bueno, a lo que yo miro, a la otra vez que vinimos está mejor que la otra vez, está muy lleno y hay bastante agua como para que dure bastante tiempo. Pues que todo está maravilloso, ojalá que todos pudieran venir a disfrutar de estos días tan bonitos. Para mí que es lo más bonito es como un paraíso. Este incremento de entre el 70 y 80% ha beneficiado a los dueños de las embarcaciones turísticas del lago, quienes señalan que no habían visto una recuperación así desde el 2018. Ha aumentado bastante el turismo, incluso este fin de semana pues hubo demasiado turismo, ya teníamos prácticamente 3 semanas que no veíamos igual de turismo como este fin de semana. Oye, ¿y qué les dicen los turistas? No, pues que está aumentando mucho el lago de Chapala y que se ve pues hermoso ahorita como está. Por ejemplo, había ya fines de semana donde nomás pues somos 40 lancheros aquí, y hacíamos alrededor de 1, 2 o 3 viajes. El domingo, ayer pues sí, fácil, compañeros, hicimos de 5 o 6 viajes para arriba.
Se espera que el lago de Chapala siga recuperándose, ya que el temporal aún no termina. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Temporal que, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, concluye oficialmente este miércoles. Sin embargo, es probable que continúe lloviendo un poco y además el lago de Chapala continuará viéndose beneficiado por los escurrimientos de todos los afluentes que nutren precisamente al lago más importante de nuestro país. De regreso al área metropolitana de Guadalajara, este fin de semana se realizó la edición 291 de la romería con una asistencia récord. Si la fe puede mover montañas, con mayor razón puede mover multitudes. Eso ocurrió este fin de semana. 3 millones de personas participaron en una de las tradiciones religiosas más importantes de México, la romería de la Virgen de Zapopan. La famosa imagen de la Madre de Cristo, que una vez más regresó a su casa en la Villa Maicera, después de meses de recorrer Guadalajara y una buena parte de la zona metropolitana. En la llevada de la Virgen participaron danzantes, miles de danzantes, bandas de guerra, asociaciones religiosas, visitantes de otros estados y cientos de miles de familias completas que acompañaron a la imagen, ya fuera a su lado o apostadas a lo largo de los 9 kilómetros que hay en la ruta entre Guadalajara y el centro de Zapopan. Música, gritos, porras y un interminable ritmo de tambores animaron la caminata. Las autoridades reportaron saldo blanco, aunque sí se ofrecieron más de 459 atenciones médicas por diferentes motivos. Afortunadamente, ninguno de ellos grave. La edición 291 de la romería contó con el apoyo de 8.970 elementos de diferentes corporaciones y áreas de los gobiernos estatal, de Guadalajara y de Zapopan, así como de voluntarios movidos por su espíritu de servicio. La romería, una fiesta que sintetiza historia y modernidad y que demuestra, una vez más, que la tradición religiosa se mantiene en el ánimo de los jaliscienses. Para Imagen, Ana Marlene Juárez. Y hoy es 13 de octubre, hoy es Día del Danzante, por lo que también este lunes hubo mucha actividad en la Basílica de Zapopan. Como cada 13 de octubre, el atrio de la Basílica de Zapopan volvió a llenarse de color, música y devoción. Miles de danzantes provenientes de distintas comunidades del estado y del país se congregaron para celebrar el Día del Danzante, en una misa especial, donde se bendijo a los cuarteles participantes y se agradeció la entrega en la romería 2025, que este año rompió récord con 3 millones de peregrinos. Según el Ayuntamiento de Zapopan, más de 28,000 danzantes participaron este año en la ceremonia, declarada desde 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio, en reconocimiento a su papel como pilares de la romería. Partícipes de esta celebración, los danzantes nos comparten sus sentimientos. Creo que lo que nuestra Madre Santísima de Zapopan nos ha dado, nos ha heredado, porque nosotros somos los protectores de ella, nosotros somos los encargados de seguir a ella y de estar con ella cada momento, cada instante. El Día del Danzante es para todos muchísimas felicidades y que el hecho de ser danzantes es algo que no escogemos nosotros, la danza nos escoge a nosotros para ser danzantes, en este caso de la Santísima Virgen de Zapopan. Algunos pedían al cielo, otros cerraban los ojos en oración silenciosa, pero todos coincidían en lo mismo. La danza es promesa, es raíz y es amor por la Virgen de Zapopan. Y así, entre cascabeles, pasos y plegarias, concluye un año más el Día del Danzante, una tradición que no solo se baila, se siente. Para Imagen, Charly Saucedo.
Vamos a más información ahora en materia de salud. Usted sabe que a través de este espacio le hemos brindado una actualización permanente de los casos de sarampión registrados aquí en el estado de Jalisco. Hoy le platico que son ya 70, con un incremento de 27 casos en los últimos 7 días. El foco del brote se encuentra en el municipio de Arandas, en donde se concentra la mayoría de contagios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 90% de estos infectados no estaban vacunados o tenían esquemas de vacunación incompletos, por lo que vale la pena insistir en la importancia de vacunar particularmente a los más pequeños de casa. Y hablando justo de este tema, del de la vacunación, arrancó aquí en Jalisco la campaña nacional de vacunación invernal. Va a concluir el 3 de abril y el objetivo es proteger particularmente a los grupos más vulnerables. Las vacunas que se estarán aplicando son contra la influenza, contra el COVID-19 y también contra el neumococo. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se aplicarán alrededor de 1.4 millones de dosis. La dependencia hace un llamado a la población a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna de forma gratuita, rápida y segura. Vámonos a otros temas. Ahora en materia de seguridad. ¿Se acuerda usted del Borre, de este adolescente futbolista que perdió la vida durante una trifulca precisamente en uno de sus partidos? Bueno, pues este fin de semana fue capturado el presunto responsable de su fallecimiento. A 1 año y 1 mes después fue detenido por la Fiscalía de Jalisco Moisés P., alias Pulido, de 25 años, quien presuntamente asesinó a golpes a promesa futbolística Luis Torres El Borre, de 16 años, en Unidad Deportiva de la hermosa provincia de Guadalajara, en la Liga Canaán. Fue la noche del 9 de septiembre de 2024 en duelo que ganaba 3-0 el equipo del Borre Viper al Deportivo Esmeralda. En una jugada sencilla tras drible de Luis Torres a Moisés, este se molestó y se le dejó ir a golpes. Por los puñetazos el Borre convulsionó y terminó inconsciente. A pesar de que paramédicos lo trataron de reanimar, falleció el adolescente en la cancha. Recientemente la Fiscalía Estatal informó la detención de Moisés, quien quedó a disposición de un juez de control para su audiencia inicial. La unidad de investigación especializada en homicidios intencionales de la Fiscalía es la que recaba los datos de prueba por la muerte del Borre, a causa de traumatismo cráneoencefálico por los golpes de Pulido. Como parte de las investigaciones, se sabe que Moisés golpeó a Luis Torres en la cara en una ocasión para después continuar golpeándolo en la nuca. Según el artículo 217 del Código Penal del Estado de Jalisco, el provocador de una riña donde se cometa homicidio se le impondrá una sanción privativa de la libertad de 8 a 12 años de cárcel. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y hablemos ahora del caso del exfutbolista de las Chivas, Omar N., un caso abordado por su hermana, quien asegura, entre otras cosas, que detrás de todo esto lo que existe es un interés económico. Daniela Tordesillas, hermana del exfutbolista Omar N., rompió el silencio y aseguró que el proceso en contra de su hermano por abuso sexual infantil agravado tiene un trasfondo económico. Omar previamente apoyó a su familia y pues de alguna manera fue fraudeado. Le prestó a su hermano, le dio dinero, alrededor de 6 millones de pesos, justo meses atrás de esta situación. Aseguró que el dinero prestado no le fue devuelto y por ello hoy enfrentan este difícil momento. Dijo que presentarán una demanda penal. Daniela cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la parte acusadora. Me queda claro que le mintieron al gobernador, le mintieron al Ministerio Público, porque su declaración no está bien fundamentada. No hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Declaró que en esta fecha Omar estuvo en Los Mochis, Sinaloa, acompañado de su familia. Hay testigos, fotos, reservaciones y pases de abordar que lo demuestran. De hecho, yo permití que un perito de informática revisara mi teléfono para validar la fecha de las fotos. Cuestiones banales que si yo lo quería, que obviamente contesté que sí, es mi hermano, que si haría cualquier cosa por él, obviamente contesté que sí. Pero en una se especificó, y lo dije ante el juez,
mentir a la autoridad no lo haría. Detalló que el video presentado sobre los presuntos tocamientos no es claro. Hay pantallazos de conversaciones cortadas y borradas. Mientras tanto, el abogado defensor Leobardo Treviño anunció que su estrategia se enfocará en solicitar la suspensión condicional del proceso, lo que permitiría al exfutbolista negociar un acuerdo y obtener su libertad. Explicó que esta figura contempla hasta 14 condiciones que el imputado debe cumplir, entre ellas no acercarse a la víctima y reparar el daño. La suspensión no es un reconocimiento de culpabilidad. Incluso el abrevio tampoco. Es un reconocimiento de responsabilidad de los hechos, no de culpabilidad, es distinto. El proceso judicial avanza. Omar N. fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva de 6 meses mientras se desarrollan las investigaciones. Para Imagen, Israel Orozco. Oiga, si usted suele acudir habitualmente al centro de Guadalajara, ojo con esta información porque comienzan las obras de rehabilitación de calles del centro histórico, una inversión de casi 9 millones de pesos para renovar redes hidráulicas, banquetas, alumbrado y pavimento en vialidades como Independencia, Prisciliano Sánchez y Degollado, lo que sí o sí va a afectar la vialidad para que lo tenga usted en cuenta. Y tenga también en cuenta que el Servicio de Administración Tributaria va a vivir un paro nacional. Amenazan con afectar a miles de contribuyentes que buscan asesorías, realizar trámites o solicitar algunos servicios presenciales en materia de impuestos, multas y registros fiscales. Los convocantes piden un aumento salarial y además denuncian malos tratos de los altos mandos. El paro se tiene contemplado para mañana a partir de las 8 de la mañana y esto va a afectar a las 162 oficinas del SAT en prácticamente todo el país, para que si usted tiene mañana un trámite en el SAT, ojo, va a ser imposible. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga excelente noche.